¿Te gustaría ser feliz? ¿Qué hacen diferente las personas que gozan de mayor bienestar? Es más, ¿quieres conocer consejos prácticos para mejorar tu felicidad? Si te interesan estas preguntas, te invito a que nos acompañes en el programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre este objetivo último del ser humano, que no es otro que el de ser feliz, vamos a trabajar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Atrévete, ¿y si eliges ser feliz? Por eso y también porque es el título del invitado del programa de hoy. Pero antes de conocerlo, vamos a presentar una semana más a nuestro amigo y colaborador de lujo, señor Carlos Guerrero. Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Carlos. Carlos es colaborador de Sinaya Marketing, también del Instituto de Actitudes Positivas y del MACOM. Y aquí hace de enlace con el mundo virtual para que conocer un poquito de lo que hablan en Internet. Y bueno, antes de conocer qué nos cuentan en las redes sobre el tema de hoy, ¿nos puedes presentar al invitado de hoy, que es un auténtico lujo contar con él? Por supuesto, es un placer para mí. Fernando Botella, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Fernando, quien hoy nos acompaña, es todo un referente a nivel nacional, concretamente experto en talento, liderazgo y transformación de organizaciones. Desde aquí, desde Actitudes Positivas, desde el Instituto, lo consideramos, ¿verdad, Fabián?, uno de los grandes, bueno, una referencia dentro del mundo de los speakers, un gran orador, posiblemente uno de los mejores de España, socio fundador y director de Think and Action, conferenciante en Thinking Heads y profesor en diferentes escuelas de negocio y, bueno, también autor de libros como el que hoy pone titulado nuestro programa, Atrévete, Tu cerebro lo es todo, La fuerza de la ilusión o Basicoterapia. Sobre Fernando, dicen los que han podido compartir con él procesos de formación o consultoría, que ha sido una suerte, qué suerte, ¿no? Que es un gran comunicador, que sabe implicar a su audiencia, que invita a pensar de otra manera y te enseña las ventajas de trabajar con la mente abierta, que es partidario de la acción y que el mejor momento sin duda es ahora. Aunque eso no significa, como decía hace unos días en su blog, que las vacaciones no tengan que ser vacaciones. Y que el mejor rumbo se emprende siempre cuando sabes hacia dónde te diriges. Bienvenido, Fernando, un placer, de verdad. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Fabián. Un placer enorme estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Y antes de empezar con la entrevista, vamos a dejar 3 claves que entendemos que son importantes a la hora de tratar el tema de hoy. La primera de ellas sería la de tener claro tu escala de valores. Y para ello, lo primero es hacer algún tipo de ejercicio en el que tengas claro cuáles son esos valores de alguna manera que quieres que tengan mayor presencia en tu día a día para luego poderles ser fiel, porque si no los conocemos difícilmente podemos serle fiel. Yo creo que más de uno nos ha ocurrido alguna vez de esto de que estás todo el día trabajando y llegas por la noche y tienes la sensación de que no has hecho nada, ¿no? Y realmente es porque no has hecho nada importante según tu propia escala de valores. La segunda clave de la que yo os hablaría sería la de disfrutar del momento presente. Hay un síndrome que cada vez creo que está más extendido, que es el síndrome de la felicidad aplazada. Seremos felices cuando hayamos logrado X objetivo y luego cuando hemos llegado a ese objetivo enseguida es una felicidad efímera y enseguida nos marcamos otro. Es muy importante tener una visión, tener objetivos, pero nunca se nos tiene que olvidar el disfrutar del momento presente. Si estás viendo un programa, disfruta del programa, si estás comiendo, disfruta mientras comes. Y la tercera clave de la que yo os quería hablar sería la de ayudar a los demás. Pocas cosas son tan potentes para ser feliz como la de ayudar a otras personas. Diversos estudios así lo demuestran. Y bueno, yo creo que desde nuestra práctica, si lo recordamos, pocas veces hemos sido tan felices cuando sabemos que estamos aportando valor a la vida de otros. A modo de síntesis, las 3 claves serían la de ten claro tus valores, disfruta del momento presente y ayuda a los demás. Pero sobre todo esto nos va a contar muchísimo más Fernando Botella, nuestro invitado de lujo hoy aquí. Y antes de eso, un pequeño inciso. Carlos, ¿qué es lo que nos cuentan en Internet sobre el tema que tratamos hoy? Yo también estoy deseando empezar a entrevistar a nuestro compañero Fernando, pero bueno, damos 2 pinceladitas de esas curiosidades que sabes que me gusta buscar, ¿no? O rastrear por Internet del tema que nos aborda cada día. Concretamente hoy, curiosidades, como los típicos estudios, ¿no? Que en este caso un estudio que afirma haber encontrado los 10 países más felices en el mundo, ¿no? Donde vivir.
a mí me hace un poco de gracia, en cierto modo, ¿no? Porque no creo que por el hecho de ir a vivir a ese país simplemente nos convirtamos en felices. Igual alguien después de un estudio de este tipo dice, me voy a vivir a... Bueno, hay bastantes países de la zona de Escandinavia, ¿no? De Escocia, bueno, hay Suecia también. Dinamarca, exacto, Noruega, países nórdicos. También recientemente el Papa Francisco se atrevió, el Papa Francisco, a quien admiramos independientemente de la religiosidad, ¿no? por su papel, se atrevió a dar unos 10 consejos, ¿no? Para ser más felices, y algunos tan sencillos como simplemente algo que no nos paramos a reflexionar, y es disfrutar de la familia, ¿no? Disfrutar de un domingo en familia, disfrutar de tus nenes, disfrutar de esas pequeñas cosas. Y luego una última curiosidad, rastreando la raíz etimológica, si no me equivoco, de la palabra felicidad, creo que es Félix, si no recuerdo mal, y significa fértil o fertilidad. Tal vez por eso cobra sentido el hecho de que muchos afirmen que la felicidad es un estado a partir del que todo nace, ¿no? Y bueno, ahora ya sí que empezamos con la entrevista a Fernando. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la primera pregunta que me gustaría plantearle a Fernando es, ¿qué es para ti la felicidad? Bueno, empezamos bien y fuerte, porque es un poco, Carlos lo estaba diciendo ahora, ¿no? Y él hablaba de la raíz etimológica, pero yo voy a intentar entrar en otros estados de la felicidad, ¿no? De la definición de felicidad. Sí que tiene mucho que ver con el concepto este de fertilidad, porque es donde nace todo y donde nunca acaba. Entonces, la fertilidad es algo que está siempre en continuo tránsito, está en continuo movimiento. La felicidad no es un estado más que una elección, es decir, no es tanto un estado como una elección. La felicidad es un camino, no es una meta. Entonces, en la medida que estás creando ese camino, que estás trabajando ese camino, que estás actuando en ese camino, lo estás disfrutando. Eso es la felicidad. La felicidad tiene mucho que ver también con la capacidad de hacer que tu realidad se acerque a tu expectativa. Fíjate, al final, cuando uno es más o menos feliz, es cuando tiene la capacidad de adecuar, en la medida que se puede, Ahora hablaremos después qué es lo que puede hacer que esto sea más fácil o más difícil, ¿no? Pero de adecuar la realidad que vives con las expectativas que tienes. Y eso no quiere decir que no tengas expectativas, quiere decir que las expectativas sean adecuadas. Se entiende muy bien si se pone un ejemplo analógico, o sea, una analogía, en relación a el mundo del deporte. Me puede gustar el tenis, por ejemplo, pero no se me puede ocurrir, para ser feliz, jugar en la ATP, porque probablemente con los más de 50 años que tengo y con la preparación que tengo va a ser muy difícil que, si de eso depende mi felicidad, yo vaya a ser feliz, entre comillas. Ahora bien, si de lo que se trata es de ser un veterano que juegue bien, quede entre los 10 primeros en la provincia de Guadalajara, pues a lo mejor va a ser más fácil. Voy a tener que prepararme igual, voy a tener que hacer cosas para ser feliz. Soy ambicioso, tengo expectativa, pero la realidad va a estar más próxima, ¿no? Y por lo tanto la expectativa en relación a la realidad y la realidad en relación a la expectativa formarán una ecuación que se aproxime a una palabra que a mí me gusta utilizar, que es el equilibrio, porque la felicidad tiene mucho que ver con el equilibrio, es decir, con la capacidad de vivir ese camino en el que persigues muchas metas, pero no es la meta la felicidad, sino la propia vivencia, donde en ese camino expectativas y realidades van muy juntas, y donde al final de todo, en el fondo, lo que te hace la felicidad es poner foco en todas las pequeñas cosas que van sucediendo. Y ahí estoy bastante de acuerdo con lo que comentabais vosotros, ¿no? Pues esa ducha que te estás dando y que caen esas gotitas de agua y las disfrutas, o esa lectura sentado debajo de un árbol en verano, ¿por qué no? Ya que estamos en verano, ¿no? Disfrutando de una página sobre la que te das el permiso de leerla 3 veces porque te está gustando mucho y no pasa nada. Ese vino frío de verano compartido con alguien, una conversación amable, o un paseo a la orilla del mar, ¿no? Eso es felicidad. La felicidad está en las pequeñas cosas, está en lo cotidiano. La felicidad hay que entenderla en el camino de lo cotidiano, por lo menos así es como yo la entiendo. Fernando, me consta que tienes gran experiencia tanto con directivos, con personas de muchos perfiles. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentras a la hora de que la gente sea feliz? Hay un principal obstáculo, fijaros, que luego a su vez tiene múltiples consecuencias, ¿no? Pero hay un principal en mi modo de ver y en mi experiencia trabajando con muchos directivos, profesionales de diferentes mundos, ¿no? De diferentes, además, tipologías de empresa. Unas son muy grandes, otras no son tan grandes, son pequeñitas, y también trabajando con organismos y organizaciones que sean públicas o privadas, para que podamos tener todo perfil, ¿no? Bueno, pues hay una característica que obstaculiza
esta capacidad de sentirnos satisfechos, si me permites cambiarte la pregunta por la palabra felicidad, ¿no? Satisfechos o que todo fluya, en el mundo de la empresa y en el mundo de las organizaciones, y es la no capacidad de aceptación. ¿Qué pasa con la no capacidad de aceptación? Os lo digo de una forma muy resumida. Al no aceptar, lo que hago es que entro en el mundo de la resignación. Entonces, al estar tocando la resignación en lugar de la aceptación, porque puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo, la resignación me va a colocar en el no puedo, me va a colocar en el no debería de estar ocurriéndome a mí, esto no puede ser, ¿por qué me toca esto, por qué lo malo, etcétera? La resignación te coloca en el no, mientras que la aceptación te lleva al sí, te hace cambiar el no sobre el sí. El sí no quiere decir que voy a poder seguro. El sí no quiere decir que lo voy a conseguir seguro. El sí quiere decir que te haces una pregunta básica, que es ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí de mí depende? ¿Qué sí está en mi mano? ¿Qué sí puedo pedir, solicitar o que me ayuden para conseguirlo? El sí te pone en una orientación, que podríamos llamar en un programa como este de actitud positiva, hacia la búsqueda de la satisfacción que uno necesita, ¿no? El principal obstáculo es no aceptar. No aceptar es resignarte. Mientras que cuando tú aceptas y pasas al sí, a partir de ese momento encuentras alternativas múltiples de solución a cualquier circunstancia, a cualquier estado, ¿no? Aceptar, además, te permite una cosa fantástica, y es también saber qué cosas no vas a poder cambiar. Esto es muy importante, porque aquello que no vas a poder cambiar no gastes energía, porque lo único que vas a hacer es fastidiarte más y estar mucho peor. Entonces, toda la energía que tendrías que usar en aquello que no puedes cambiar, como hay tantísimas cosas sobre las que actuar, ¿por qué no gastarlo en aquello que te permite cambiar, que te permite reorganizarte, reconstruirte, hacer un rethinking, repensarte, ¿no? Si me permitís estas palabras, aunque nuestro castellano no las permita, o sea, de alguna forma sí te permite recrearte, en el sentido de renacer, ¿no? Así que el obstáculo para mí principal es la no aceptación. Luego hay más pequeños obstáculos, pero este digamos que es el grande, ¿no? El gordo. Esto me recuerda a una experiencia que tenía Bertrand Russell, que me parece muy interesante compartir con vuestro público, con el público de este programa, y es que él una vez estaba dando una conferencia y terminó la conferencia y una señora, cuando ya se iba, le dijo: señor Russell, ¿le puedo hacer una pregunta muy sencilla? Y le dijo, precisamente la que habéis empezado haciéndome vosotros, Fabián, ¿no? Le dijo, ¿me puede dar alguna receta para ser feliz? Y él dijo, mire, una no, pero le voy a dar 3. Una no, le daré 3. Y así como mientras que recogía el ordenador y sus bártulos y los metía en una bolsa y tal, dijo, mire, la primera, mientras que recojo esto. ¿Sabe una cosa, señora? Acepte aquello que no puede cambiar. Acéptelo, porque cuando usted lo acepte, pondrá toda su energía a su favor. Porque aquello que no se puede cambiar, si no se puede cambiar, lo que hay que hacer es aceptarlo. Mire, le voy a dar la segunda receta. Cambie todo lo que puede cambiar y gaste toda la energía posible, eso sí, en actuar sobre aquello sobre lo que usted puede actuar. Y empezó a recoger su ordenador y tal, ya se iba, y entonces la señora le dijo, me ha dicho 3, falta una, me ha dicho 3. Y él dijo, bueno, es verdad, falta la más importante, ¿no? Bueno, la más importante, señora, es saber distinguir unas cosas de las otras. Y eso es lo verdaderamente importante y difícil en el ser humano. Saber distinguir qué sí puedo cambiar de qué tengo que aceptar. Así que la aceptación es ese primer bloqueador, ¿no? El que yo veo más grande. Eso tiene una consecuencia detrás, hablando de la felicidad, ¿no? Y el libro se llama ¿Y si eliges ser feliz? Y la consecuencia que tiene es que no nos damos el permiso de elegir. Claro, al no aceptar no elegimos con libertad. Creemos que elegimos con libertad, pero es mentira. No es completamente cierto. Porque cuando tocamos la excusa y nos estamos poniendo en una posición de víctima frente a las circunstancias que hay a nuestro alrededor, en realidad no estamos eligiendo con libertad. No estamos eligiendo porque no estamos aceptando aquello que no es cambiable, ¿no? Así que la consecuencia mayor que tiene la no aceptación es la pérdida de capacidad de aquello que verdaderamente nos hace libres a los seres humanos, y es la elección de la actitud con la que nos enfrentamos a todos los hechos. Qué bueno, ¿eh? Sí. Bueno, seguro que habéis escuchado todos desde casa, o incluso os habéis estado involucrados en alguna discusión de este tipo, ¿no? De las personas mayores dicen, es que los jóvenes de ahora no saben ser felices como los de antes, no se conforman, nosotros antes, tal. ¿Tú qué crees, Fernando? ¿Quién sabe ser feliz mejor? ¿La gente mayor, los jóvenes? Ya los mayores que dicen esto están empezando a preguntar con un pequeño problema lingüístico en la propia frase, ¿no? Empieza la frase diciendo, es que los jóvenes, y ya cuando empiezan con el es que, en el fondo lo que están es tratando la excusa. Da igual que lo diga un joven que un mayor. Cuando alguien empieza diciendo, es que los de antes no se divertían, o es que los de ahora no se divierten, al empezar ya con el es que, ya están tocando en el valle de los esques,
Y en el Valle de los Esques los seres humanos difícilmente encontrarán una forma de ser felices, de vivir mejor, ¿no? Esto yo le llamo el modelo calimero. Ya sabéis que habían dos pollitos cuando yo era jovencito, ¿no? Dos pollitos, uno era Calimero y Calimero vivía en el Valle de los Esques. Es que el calimerismo te genera a estar ya fracasado de entrada, porque vives en una situación de víctima ante todas las circunstancias de tu vida. Bien. El otro también era un pollito que también era un tipo bastante, en cierta medida, bueno, con ciertos problemas, ¿no? El otro pollito se llamaba Piolín, y Piolín estaba en una jaulita y tampoco sabía ver la realidad, eso tampoco, no analizaba bien la realidad, porque el Piolín que estaba en la jaulita decía, ¡ay, qué lindo gatito!, ¿verdad? Pero el gatito se lo quería comer, o sea, que cuidado, con los lindos gatitos, que también es la otra forma de verlo, ninguno de los dos pollitos nos interesa, ¿no? Contestándote un poquito más a la pregunta, yo creo que cada época ha tenido su momento de forma de entender la vida, la felicidad, las circunstancias, las aceptaciones que decía antes son diferentes, las posibilidades de cambiar el mundo son diferentes. Pero también hay que entender una cosa siendo mucho más prácticos, ¿no? Y es que en las generaciones que vive uno en una vida, que puede vivir 5, 6, 7 generaciones diferentes, desde sus abuelos hasta sus nietos, es lo que cada uno de nosotros podemos vivir. Los cambios importantes, los sustanciales, los que son cambios de verdad, son los mismos. No hay tránsito, no hay un tránsito. No tengo que decir con esto que la vida no vaya cambiando y el ser humano no vaya evolucionando, pero eso requiere de siglos, ¿no? Y requiere de tiempos muy largos, ¿no? Lo sustancial, lo verdaderamente importante, básico, cotidiano, normalmente en 5 o 6 generaciones suele ser el mismo planteamiento, ¿no? Hablabas de la importancia de qué tipo de palabras utilizamos, ¿no? Cuando utilizamos el esque, como de alguna manera ya nos está llevando la mente hacia un lugar donde va a ser difícil que luego avancemos. Me consta que somos ambos unos enamorados de la comunicación y en sí de las palabras. ¿Qué importancia crees tú que tiene la comunicación con los demás y con uno mismo a la hora de ser feliz? Bueno, yo creo que es básica, o sea, yo creo que tienen muchísima importancia. Están los esques, están los yaques, yaque tal, o sea, hay muchos fenómenos de este tipo, ¿no? Los del quejío, que estos están todo el tiempo con quejío, más allá de que el quejío musicalmente esté muy bien para el flamenco y para algunos aspectos, ¿no? Pero claro, cuando la comunicación, el saboteador individual con uno mismo, que también utiliza una comunicación autodañina, ¿no? Y autodestructiva, a mí me gusta decir muchas veces en mis conferencias que si lo que uno se dice a sí mismo se lo dijera a sus amigos no tendría ningún amigo. Porque, claro, somos a veces tan negativos con nosotros mismos, ¿no? Somos a nosotros mismos a quien más nos decimos tú no puedes, no te atrevas, por ahí no se te ocurra pasar, el cliente no lo querrá, y si no triunfo, qué mal me va a ir, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que los seres humanos somos dos cosas. Y me vais a permitir, aunque la pregunta estaba muy concreta hablando del lenguaje, Fabián, que toque las dos. Yo creo que somos lo que nos decimos, es decir, somos lenguaje, y de ahí luego hablaríamos de la comunicación con el interés que tú tengas y cómo lo trasladamos a los demás, pero en realidad somos lenguaje por una razón, porque somos lo que pensamos. Y el pensamiento depende de lo que te dices, y depende de cómo te lo dices y dónde orientas ese pensamiento, porque el pensamiento y el lenguaje crean foco, y donde pones foco, entonces pones atención, y donde pones atención empiezas a tener resultados. No digo que tengan que ser buenos, no digo que ponga foco en algo, vas a conseguir algo, ese no es el mensaje, El mensaje es, piensa de una determinada forma y serás de una determinada forma. Habla contigo y habla con los demás de una determinada forma y así serás recibido. Entonces, por una parte somos lo que pensamos y por otra parte somos lo que hacemos. El somos lo que hacemos ya no lo digo yo solamente, lo decía un tipo muy famoso, muy conocido, tiene 25 siglos, del año 2400, y parece ser que todavía está de fama, y eso que no viene a la televisión de Villena ni a ninguna otra televisión, ¿no? Pero el tío sigue siendo famoso, se llama Aristóteles, y decía, somos lo que hacemos. 100 años antes ya lo había dicho Confucio, Confucio ya había dicho, el ser humano es aquello que hace. Yo creo mucho en eso. No sé si está antes el huevo o la gallina aquí, no sé si está antes el lenguaje y el pensamiento, no lo sé, sinceramente no lo sé, o la acción. Pero el thinking y el action, el pensamiento a través del lenguaje y la acción es lo que constituye al individuo. Y la suma de esos dos elementos es realmente lo que cada persona es. Lo que hace, lo que dice. Lo que dice porque lo hace porque lo piensa. No lo sé dónde está el huevo y la gallina, pero probablemente sean solamente una cosa al final, ¿no? Es el pensar a través del lenguaje, las palabras, por eso el valor de las palabras y de cómo usarlas, y la acción. Por eso es muy importante entender la actitud de las personas desde esta posición, desde la de lenguaje y desde la de acción. Los hechos muchas veces no los podemos cambiar, pero la interpretación de los hechos sí. Y resulta que la consecuencia que tiene un hecho detrás nace de la interpretación del hecho.
Es decir, la acción que yo voy a hacer después de un determinado hecho, lo que voy a hacer, mi comportamiento, es dependiente no solo del hecho, sino de la interpretación del hecho. ¿Qué significa eso? Que en la interpretación está el lenguaje y la acción que vendrá después vendrá dependiendo de cómo yo lo haya interpretado. Y eso me va construyendo una personalidad. Vamos a poner un ejemplo para que los espectadores lo entiendan bien. Vamos con un coche y se nos pincha una rueda del coche. El hecho es que se nos ha pinchado la rueda del coche. La interpretación del hecho, múltiple. Por ejemplo, una. Puedo decir aquí, voy a utilizar un lenguaje vulgar. ¡Joder, qué puta! ¡El coche! ¡Una patada a la puerta! Todo me pasa a mí, siempre me pasa a mí. Esto es terrible, la vida está contra mí. Si ya nací así, y así me va la vida, y joder, ya le pasaba a mi padre. Si a mi padre ya le pasaba, es un gafe el pobre, ¿cómo voy a ser yo? ¿Sí? Bueno, el hecho es que se ha pinchado el coche. La realidad es que a otra persona se le pincha el coche, el hecho es el mismo, pero luego mira el reloj y dice, bueno, son las 4 de la tarde, así que esta tarde no tengo que ir a trabajar, se me ha pinchado el coche, pues bueno, me voy a tomar un café y a jugar unas cartas con los amigos. Claro, depende del lenguaje que tú uses, todas las consecuencias después pueden ser completamente diferentes, y los hechos y las acciones también. Esto que es un ejemplo para intentar escenificar eso que intento explicar, esta es la realidad cotidiana, pero no ponemos foco en ello. Vamos todo el día pensando, y con el pensamiento vamos creando lo que somos, y al mismo tiempo haciendo lo que hemos creado. De alguna manera hay una gran vinculación entre lo que pensamos y lo que hacemos. Aquí hay un componente que es el del hábito, ¿no? El hábito es lo que estamos haciendo todos los días, que también va muy relacionado de cómo pensamos. ¿Cómo podemos cortar ese círculo vicioso? ¿Qué podemos hacer para ello? En el fondo lo que me estás preguntando es cómo cambiar un hábito. Sí. Y solamente tenemos dos posibilidades de cambiar un hábito. Dos posibilidades. En mi opinión, pero sobre todo en mi experiencia, cuando lo he trabajado y he conseguido, estamos consiguiendo en muchos programas para grandes empresas, en el área que nosotros trabajamos es de directivos, de grandes organizaciones, etcétera, marcas muy conocidas de nuestro mercado y de otros mercados a nivel internacional, fundamentalmente lo trabajamos o bien cambiando, en un 80% de las veces cambiando las acciones, porque al cambiar las acciones y cambiar lo que hacemos, cambia nuestro hábito. La explicación es muy sencilla. Un hábito es un comportamiento repetido en el tiempo. Si consigo cambiar los comportamientos repetidos en el tiempo, cambian los hábitos. Si encima el resultado del cambio de esos comportamientos es beneficioso, el ser humano se amolda rápidamente porque tiene un beneficio adicional positivo sobre el hábito anterior. Con lo cual, eso hace que esté mucho mejor, y lo normal es que me hable mucho mejor, es decir, que utilice un lenguaje más positivo sobre esa forma nueva de actuar, y a su vez eso consolida el hábito. Esa es la forma. ¿Existe otra forma? Digamos, entre comillas, aunque la palabra es peligrosa, más terapéutica, que sería la de utilizar el lenguaje para que desde el lenguaje cambie el hábito. ¿A través de qué? De cambiar lo que se siente sobre un comportamiento. Si cambia el sentimiento sobre un comportamiento, el comportamiento hace que tú pruebes las cosas o las utilices de una forma diferente o hagas las cosas de una forma diferente. Esos son los mecanismos que tenemos para cambiar un hábito, no hay más. O cambiamos el lenguaje, ahí tenemos, y tenéis en este programa seguro que han pasado expertos en programación neurolingüística, cuya función básica lo que están haciendo es a través del lenguaje intentar al final cambiar los hábitos. ¿Cómo? Intentando con el lenguaje cambiar los comportamientos, ¿no? Si yo te digo, voy a poner un ejemplo muy sencillo para que esto se entienda, ¿no? Si yo te digo que esta cerveza es una cerveza que está un poco oscurita y tal, tú la ves oscurita, pero que te digo que es de trigo y que es alemana, te la he traído y tal, la beberás y dirás, oh, una cerveza alemana, joder, pues sí, tiene buena pinta, está oscura, ¿ves? Está buena, está rica, esta cerveza, ¿no? Pero si te digo que es la misma cerveza, y es exactamente la misma, pero lo que es una cerveza Pilsen normal, y le hemos puesto vinagre de Módena para que esté así de intensa en color y tal, seguro que cuando te diga que lleva vinagre de Módena, la cogerás, hombre, a lo mejor por compromiso, porque te la estoy ofreciendo y no la bebes, pero lo primero que vas a hacer es oler, antes no la has olido, porque como es una cerveza alemana, la vas a mirar así, a ver si lleva algo ahí, ¿no? Incluso la vas a beber, pero la vas a ver con la carita así. ¿Verdad? Bueno, pues es muy curioso cuando a la gente le dices que es una cerveza con vinagre de Módena, pero al mismo tiempo le añades un mensaje como ha sido creada por el gran Ferran Adrià, la gente dice, Ferran Adrià, a ver, de puta madre. Pues la verdad es que está buena. Es un comportamiento lo que acabo de hacer, ¿no? El beber cerveza, ¿no? De una determinada forma, de que ha dependido del lenguaje. ¿Te das cuenta cómo un lenguaje otro, el uso de unas palabras otras, han llevado a una acción mía diferente? Bueno, es un ejemplo sencillo para contar en la televisión, pero es lo que se suele hacer cuando se trabaja con el lenguaje para cambiar un hábito. Sabemos también que eres biólogo, que conoces muy bien los mecanismos, la importancia que tienen los genes, de hasta qué punto depende nuestra felicidad de nuestra genética y hasta qué punto realmente nosotros elegimos.
Bueno, la realidad es que tenemos una parte y un componente genético al que hay que respetar y del que un biólogo debe de decirte, ¿no?, que es muy importante la genética, etcétera. Sin embargo, la mayor parte de las funciones y de los trabajos que hoy se están haciendo en biología, sobre todo en epigenética, están demostrando que la genética, o sea, el mundo de la genética actual, la parte más potente se centra en la idea de la epigenética, que consiste en entender la genética de esta forma. Venimos con unos genes que no podemos cambiar ni que vienen de nuestros antepasados, pero si somos capaces de hacer que actúen o no actúen dependiendo de los entornos en donde esos genes se desarrollan. En esto hay españoles ya que están trabajando muy potentes a nivel mundial, ¿eh? Y luego hay algunos en universidades muy conocidas en Estados Unidos, ¿no?, que tienen grandes trabajos publicados sobre el tema, y para los seguidores del programa les recomiendo que lean mucho los libros de Bruce Lipton, por ejemplo, o de otros de los que hay en el mercado, ¿no? La epigenética, digamos que sería aquello que depende, como antes hablábamos, de lo que hacemos. Por cierto, un biólogo como llamado Lamarck, que habló mucho de la evolución de las especies, ya lo decía esto también de somos lo que hacemos. En la medida que yo hago las cosas diferentes, voy creando genes diferentes. Por eso la jirafa tiene unos genes que le permiten tener una estructura, como es un cuello muy largo, porque los primeros giráfidos hacían cosas que antes no hacían los anteriores, que era estirarse a comer a los árboles, en lugar de comer en el suelo. ¿Qué es antes? Es decir, al estirarme, al intentar hacer las cosas de una forma diferente, termino teniendo una carga genética que voy a dejar a mis antepasados, que no viene de mis antepasados, sino que voy a dejar después a todas las generaciones posteriores mías, ¿no? ¿Eso quiere decir que me puedo librar de toda la genética? No, pero en mi opinión, y hablando en concreto de la felicidad, y de todo lo que tiene que ver con el mundo de la felicidad y del atrevimiento personal en el mundo de los negocios, en tu vida, etcétera, desde luego el 90% son elecciones, es elecciones cotidianas, además, muy cotidianas. Yo creo incluso, y recomiendo muchas veces, que ni siquiera tengamos que hacernos esa pregunta ni planteárnoslas, porque entonces ya entramos en el mundo de las creencias. No es que como yo ya soy así, yo soy tímido, porque como es que mi abuelo era un tímido, si tú hubieras conocido a mi abuelo lo tímido que era, bueno, y mi padre ya ni te digo, vamos, es que en mi familia somos todos tímidos. Es que es genética. No creo que valga la pena hacerse ese planteamiento. Puede que mi padre fuera tímido, incluso puede que mi abuelo fuera el más tímido del pueblo, pero yo tengo la oportunidad de demostrarme y demostrar a los demás que yo no lo voy a ser. Fernando, ¿cómo definirías tú qué es tener una actitud positiva y de qué manera influye a la hora de ser feliz? Voy a empezar por el final. Influye a tope todo. O sea, realmente antes hablamos de la expectativa frente a la realidad, y muchas de las expectativas que un ser humano se crea a lo largo de su vida y en lo más cotidiano, en el día a día, tiene que ver con la actitud con la que se enfrenta a cualquier hecho, ¿no? Hay que entender bien qué significa la palabra actitud. La actitud es una disposición mental ante cualquier situación en la que te enfrentas. Es una disposición mental. Levitt le llama esto el cuarto de segundo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene solo un cuarto de segundo para elegir la actitud con la que se enfrenta a cualquier hecho. El problema es que no lo aprovechamos. Así que es una elección. El modo de autorregularnos nosotros frente a cualquier hecho es una elección. Bueno, todos sabéis, y seguro que mucha gente ha pasado por esta mesa y ha hablado de este libro famoso, ¿no?, y del famoso Viktor Frankl, ¿verdad?, El hombre en busca del sentido único. Él lo contaba muy bien, porque lo contaba con un ejemplo que además había vivido personalmente, ¿no?, en su libro. Pero al final, siendo muy reduccionistas, es que tú me puedes matar, como le pasaba y él lo contaba con los judíos, y tú puedes tener esto, una pistola y dispararme, pero lo que no puedes decidir sobre mí es que me muera riendo. Yo me puedo morir riendo, tú me puedes matar, pero yo me puedo morir riendo. Incluso en los elementos y en los puntos más extremos del ser humano, como pueda ser el hecho de perder la vida, ¿bien?, uno puede elegir la actitud de dejar esta vida divirtiéndose, riéndose. ¿Qué es lo normal? Que no suceda. ¿Qué es lo normal? Que elija estar triste, pero sí que es igual de sano. No hay que confundirnos. Es exactamente igual de sano, pero es diferente si te das el permiso de elegirlo. Es decir, si pones conciencia en la actitud con la que vives cada cosa, a si no te das ese permiso de elección. Es una cuestión de segundos, ¿no? No voy a decir del cuarto de segundo como dice Levitt, que es el investigador, pero es una cuestión de segundos, es una cuestión de poco tiempo. Esto es lo que se llama consciencia. En realidad la consciencia es eso, ¿no? Es la capacidad de poner foco en elegir la actitud con la que te enfrentas a cualquier hecho. Ahora bien, lo normal es que actuemos reaccionando en lugar de respondiendo. Fernando, te voy a pedir que sea de modo sintético porque se nos está agotando el tiempo del programa. Muy bien. Y bueno, a los amigos desde casa les invitamos a que compren y sobre todo que lo lean, porque si lo compran y no lo leen no sirve de mucho, este libro de Atrévete y si eliges ser feliz, de Fernando. También tenemos otro aquí que es La fuerza de la ilusión, que escribió Fernando también con su compañero y amigo el mago Jorge Blas.
Y nos gustaría pedirte que nos recomendaras algún otro libro relacionado para que nos ayude a ser felices. Para que nos ayuden a ser felices. Bueno, aquí hay muchísimos en la esquina de la felicidad, que acaba de salir hace poquito tiempo. Yo en esto prefiero ser un clásico. Y me explicaré por qué. Yo creo que todo estaba ya escrito cuando hemos llegado otros a escribir este tipo de cosas, que escribimos, ¿no? Este tipo de libros de felicidad o del mundo del atrevimiento, ¿no? Porque en realidad ¿Y si eliges ser feliz? Es un subtítulo de un libro que se llama Atrévete. Y lo importante para mí está en la palabra atrévete, es decir, en esa capacidad que tenemos que tener los seres humanos de atrevernos a hacer las cosas que nos gusta hacer, ¿no? Y que queremos hacer, ¿no? Y el libro está escrito más que para definir la felicidad es ser la consecuencia. Por eso termina con una pregunta, ¿y si eliges ser feliz? ¿No? Pero el concepto es atrévete, ¿no? Esas las cosas. Como me pedías síntesis, te diré, yo me quedaría con el Quijote, que ya dijo todo esto y hay frases fantásticas, y así empieza el libro Atrévete en la primera página, hablando del Quijote, donde ya leyendo esa página ha valido la pena y se va a entender el resto del libro. Y luego lo segundo es El Principito, y aunque sea un clásico y todo el mundo lo diga, pero es que yo creo que cuando se escribió El Principito ya se escribieron todos los libros de autoayuda que cualquier otra persona pueda escribir, ¿no? Y más allá de cualquier libro de autoayuda, más cualquier libro de felicidad o de reflexiones sobre la propia vida. Yo creo que está todo ahí. Muchas gracias, Fernando. Carlos, sé que va a ser una labor compleja, pero de alguna manera, si nos puedes resumir a modo de tweets los 3, 4 claves que nos haya dejado Fernando. Tweet/titulares, ¿no? Titulares que interpretó alguien, ¿no? En el programa. Bueno, yo me quedo con 3. Uno, como hemos empezado el programa, Fernando ha dicho que la felicidad es un camino, no una meta. Me parece clave. No aceptar es resignarse y hay que pasarse al lado del sí, ¿no? Me parece una reflexión que todos deberíamos hacernos, qué sí puedo hacer. Y por último, que los hechos no se pueden cambiar, pero sí la interpretación de los hechos y qué hacemos después de esos hechos. Ese para mí sería el resumen a base de 3 titulares. Muchas gracias, Carlos. Y también para nuestros amigos de casa que quieran indagar un poquito más, algunos sitios de interés que nos dejes en Internet. Bueno, además de los libros que ya hemos recomendado, podemos seguir a Fernando a través del usuario en Twitter fb_think, ¿verdad? En su blog, el blog de Fernando Botella, que es fernandobotella.net, si no recuerdo mal. Bueno, les invito también, creo que durante todas las semanas intentamos aportar pequeñas claves, tanto en el ámbito profesional como personal, para que intentéis implementar en vuestra vida y poco a poco intentar ese camino, ¿no? Encaminarse, alinearse con ese camino de la felicidad aquí en el programa, en Actitudes Positivas. También el blog de Sergio Fernández, Pensamiento Positivo, un montón de claves súper útiles para, como decía, alinearnos con ese camino. Otro libro que nos hemos cansado de recomendar aquí en el programa, como es El Elemento de Ken Robinson, pero que, bueno, que nos hace reflexionar sobre cómo influye el estar alineado con esa pasión, y al final es o ama lo que haces o haz lo que amas, pero bueno, móntatelo como quieras, pero esa es la combinación clave, ¿no? Y bueno, creo que hay bastante ahí por donde coger. Tienen para elegir desde luego nuestros amigos desde casa. Y también para aquellas personas que quieran volver a vernos, que quieran también ponerse en contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues como ya sabéis, nos podéis encontrar en el canal YouTube Actitudes Positivas TV, en la página en la fanpage de Facebook Instituto Actitudes Positivas, a través de correo electrónico, si os queréis poner en contacto con nosotros, info@actitudespositivas.com. También estará disponible el programa dentro de un par de días en la web de intercomarcal.com. En redes sociales se me olvida Twitter, creo que somos Act Positivas. Bueno, también una infinidad de sitios donde nos pueden encontrar. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, Fernando, te doy las gracias de corazón. Ha sido un verdadero placer contar contigo hoy aquí. Y bueno, yo creo que es difícil aportar tanto en tan poco tiempo. Muchísimas gracias y espero, voy a aprovechar así ya un poquito en público, aprovecho para, podremos contar otra vez contigo, hacerte una petición pública. Seguro que sí, cuando queráis. Cualquiera de estos días que esté por Alicante de nuevo, estaré encantado de venir a Villena y de estar con vosotros aquí. Un placer enorme estar con vosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Fernando. Y bueno, Carlos, contigo también contamos para la semana que viene. Espero que sí, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias, Carlos. Y bueno, también a nuestros amigos desde casa nos gustaría dejarles, pues como siempre hacemos últimamente cada semana, pues unos saludos especiales para Pepo Miralles desde Elda y también Gabriel Sigüenza también desde Elda.
y también, como no, a nuestros Community Managers, ahora que cerramos temporada en Actitudes Positivas, a Monse Juan y a Jesús Martínez. Un abrazo muy grande desde aquí, y también, como no, a los dueños de la cadena Intercomarcal que en su momento apostaron por nosotros, como Alfonso, Esther y, como no, a Eva, que todos los programas se arma de paciencia y bueno, nos apoya en cada uno de estos programas. Muchas gracias y esperamos volver a contar con vosotros en la nueva temporada. Muy buenas noches.